Los buenos días al mundo. Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Les damos el saludo cordial a toda la nación dominicana, a la que nos escucha a través de las frecuencias compartidas de la Z101 en todo el territorio de la República Dominicana, a los que nos escuchan a través de las facilidades del mundo de la tecnología, a través de la aplicación Z Digital y el portal z101digital.com, llegando a todo el mundo, los dispositivos móviles, vía web y por supuesto a través del canal ZTV de la plataforma YouTube, para los que nos ven y nos escuchan en tiempo real, así como también todos los enlaces que tenemos de redes sociales que comparten fragmentos de nuestro contenido, imágenes y por supuesto enlazan al trabajo que realiza el gran personal del portal de la Z101. Estamos llegando a todos ustedes gracias a esta inmejorable plataforma que es la Z101, producto del empeño, del trabajo de su gerencia encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León y doña Isabel. Agradecemos como cada día a Dios que nos da la oportunidad de estar con ustedes, a cada uno de los dominicanos que nos prefiere, que nos sintoniza y que se fideliza con esta marca que han convertido en una costumbre en su día a día. La parte técnica, Cundo Camarena en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción de este espacio, así como también, por supuesto, el trabajo del compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Este equipo de profesionales de la comunicación áreas afines que se da cita cada mañana ya está aquí para analizar como cada día todas las variables en el mundo de la política, de la economía, de todos los temas nacionales e internacionales que afectan el proyecto de vida de los dominicanos de bien, de los dominicanos de trabajo, de los de aquí y de los de allá. Son ellos Khalil Michel, Felipe Romero, Manuel Conde, Nayib Chaede, Aníbal Díaz, Susana Gotró, Rosendo Tavares, Abel Guzmán y Julieta Tejada, así como también un servidor, José Luis Mendoza, con ustedes por espacio de 4 horas y un poco más al frente de estos micrófonos. Esperamos estar a la altura de lo que este pueblo pues merece y busca al momento de informarse, porque un pueblo bien informado es un pueblo que toma mejores decisiones. Hoy es 20 de febrero, en este lunes iniciando esta semana ya en la recta final del segundo mes del año. Antes de empezar precisamente con los temas de interés y aprovechando que el compañero Rosendo Tavares Villalobos llega con su perfume de marca a cabina, en lo que parecía una visita de Joe Biden a Polonia, el hombre decidió darle un golpe de bolsón, un golpe sobre todo de narrativa mediática muy importante, creo, sobre todo dependiendo cómo uno lo interprete, y en vez de ir a Varsovia aterriza en Kiev. Hace poco más de una hora está en la capital ucraniana junto al presidente Zelensky. Hoy estamos precisamente en la parte donde se prepara el mundo para conocer un año del inicio de las operaciones militares que terminan invadiendo a un país soberano por parte de Rusia y que todavía al día de hoy puede tener una conflagración que genera todas las afectaciones de la guerra. Las víctimas militares, las víctimas civiles, el daño a la infraestructura civil, el daño a la infraestructura pública, la afectación económica de dos naciones, cada una con un peso importante en el mundo de la economía. Rusia es una de las mayores productoras de hidrocarburos y materias primas del mundo. Ucrania es uno de los países que más aporta a la generación de alimentos, muy especialmente al trigo. Ucrania es un país que también tiene un importante aporte en otros aspectos, en la generación de fertilizantes y por supuesto toda la región aledaña que actualmente mantiene afectaciones directas e indirectas de ese proceso de guerra. La presencia del presidente de los Estados Unidos envía también un mensaje sobre si es seguro o no trasladar a un personaje tan importante como es el primer mandatario, nada más y nada menos que de la nación más poderosa del mundo. Y por supuesto, en materia de lo que va siendo ya el final del invierno, porque se acercará ya el mes que viene, ese cambio de estación que muchos entienden va a ser clave, ese deshielo en la enorme llanura ucraniana para los temas relacionados a la guerra. Así que está Biden ahí. Yo sé que más adelante va a profundizar Rosendo Tavares sobre este tema. Bueno, varios temas de interés. Empecemos por los más cortos para ir al que consideramos es nuestro tema central. Primero que nada, el sur recibiendo, y qué bueno, porque para eso precisamente los ciudadanos pagamos nuestros impuestos, para eso presionamos, para eso las comunidades
hacen todo lo posible por recibir, y sobre todo en campaña los políticos de un lado y otro prometen cosas. Lo importante es que se puedan cumplir y que se hagan de la manera correcta. Cuando se planificó la presa de Monte Grande, como casi todas las presas que van a generar un gran embalse, contraembalse, van a generar una importante superficie del agua artificial, muchas veces, y la mayoría de las veces se ha dado desplazamientos de personas que son casi siempre de un gran nivel de vulnerabilidad, porque difícilmente en las cuencas de donde se hacen estas infraestructuras viva gente muy vamos a decir, afortunada en términos económicos. Bueno, generalmente son campesinos, gente que vive directamente del suelo. Bueno, ayer se entregaron 390 apartamentos precisamente a ciudadanos que habían sido desplazados de las obras de Monte Grande. Había pasado un tiempo importante. Esto y el tema de las obras de los accesos de los Patos, la playa de los Quemaditos y la playa Saltadillo, una playa hermosa de Barahona cuyo acceso no era el mejor, pues fueron entregados el día de ayer. Estaba, por supuesto, el ministro de Turismo, David Collado, y estuvo el presidente de la República, Luis Abinader, en estas obras, así como los comedores económicos que fueron entregados en la provincia de Azua, en Barahona y en Peravia. Así que importante para la región sur. Son obras del pueblo, hechas con recursos del pueblo y que son necesarias. Así como el jueves pasado nos tocó hablar de un interesante comentario que hizo el Colegio de Economistas de la República Dominicana relacionado al tema de la presencia haitiana y su efecto en el ejército laboral activo, es decir, en la mano de obra que oferta su trabajo, que demanda empleo, y como esto obviamente pasado un número, pasado una cifra, pues genera una afectación. Ahora me toca hablar brevemente, referirme a la declaración del presidente del Colegio de Psicólogos, Amaury Ramírez. En una declaración muy interesante, bastante amplia, que recoge en varios medios, él se refiere a algo que él llama la carga de estrés social y habla del tema del efecto que esto tiene en la violencia que se vive en la sociedad dominicana. No porque los dominicanos, como explica él, seamos más violentos necesariamente que otros, no porque seamos implícitamente violentos, sino también cómo se produce pues una carga importante, cómo la afectación de la salud mental también juega un rol. Él cita un estudio del 2019 que me llama la atención porque es un estudio previo a la pandemia, previo al COVID, previo al encierro, previo a la crisis económica que provoca la pandemia, y hablaba de que un 20% de la población ya en 2019 se detectaba que tenía algún tipo de trastorno, algún tipo de padecimiento, fuera leve, tratable, que tuviera la posibilidad de recibir ayuda por terapia, o los que, entendiendo la salud como tema tabú o estando fuera de su alcance también de bolsillo, porque hay que decir que en el diseño que tenemos actualmente del servicio de salud público-privado, pues la salud mental no es un producto barato, de ahí la importancia que tiene los aprestos del compañero Aníbal Díaz, diputado y compañero nuestro, que ha sido sin dudas un abanderado de tratar de encontrar el camino para interceder y meter aspectos relacionados a la salud mental, sus tratamientos psiquiátricos, psicológicos, terapéuticos, dentro de la cobertura de la Ley de Seguridad Social. Así que interesante, creo que no descubre nada nuevo, pero le pone cifras y le da un dibujo importante a este tema. Finalmente, en estos minutos que nos quedan de esta introducción, miren, se apresaron 15 personas en el domingo, es decir, el día de ayer, en una intervención llamada Operación Frontera, relacionada al tema de la introducción de ciudadanos haitianos, porque como suele decir siempre mi compañero Nayib Chaed, no tiene mucho sentido aquí hablar de extranjeros, no estamos hablando de camboyanos, no estamos hablando, ¿verdad?, de checoslovacos. Estamos hablando del único país con el que compartimos frontera terrestre, que es, por gracia o desgracia, el más pobre del hemisferio occidental, el más pobre de nuestro continente, con un estallido social permanente. Porque hablar de crisis de Haití, la crisis, ¿pero cuál? La de siempre. Una nueva, la que se agrava, la del último mes, la de la última semana. Es un poco, a veces, tragicómico, y pretender separar un proceso de crisis de los otros, de esa crisis permanente que vive esta nación. Lo interesante de este tipo de intervención que hace pues la Procuraduría, que existe, que es especializada para este tipo de prácticas contra el tráfico de migrantes y trata de personas. Luego está el tema del trabajo que hace el ejército, el trabajo de la información de inteligencia. Lo importante de este levantamiento es que de las 15 personas que fueron arrestadas, que en varias provincias, dicho sea de paso, y de quienes se da, y esto es importante porque a veces ocurren estas operaciones
Y pasa como con los alijos de droga, que llegan solos, no tienen dueño, lo trajo Santa Claus, lo tiró un reno. Nadie sabe quién. Bueno, aquí se citan nombres de presuntos cabecillas y se da la lista de personas apresadas, entre ellas, y aquí viene la parte interesante, el tema tabú. Entre ellos 5 militares, porque señores, todo el que ha viajado a la frontera, y creo que todos los que estamos aquí hemos, por razones de trabajo, de disfrute, de familia, alguna vez hemos estado en cualquiera de las 5 provincias fronterizas. Y tiene algo en común cualquiera de esas visitas que uno haga, sea que vaya a Pedernales, por Valle de las Águilas, por motivos de trabajo como fuimos hace poco, o de disfrute, sea que usted vaya a Elías Piña, que usted quiera visitar el hermoso río Pedernales, sea que usted quiera ir a Dajabón, a Río Partido, uno de los cursos de agua más bonitos también que tiene el país, sea que usted quiera ir a Montecristi, al Morro, a cualquiera de las partes bellas que tiene nuestra frontera, o que vaya por razones familiares o incluso económicas. Hay algo en común, a usted lo paran en el camino varias veces, a veces de manera insistente y molesta, y usted le piden que baje los videos de atrás, y usted le piden que revise y le hacen unas preguntas, y hay por lo menos una fiscalización visual. Cuando ese tipo de cosas ocurre, yo siempre me río porque digo, oh, pero qué trabajo más sofisticado es el de traer inmigrantes haitianos. Vaya, cómo los disfrazan, dónde los meten, dónde están los pasadizos secretos, por donde cruzan, por donde pasan, cuáles son los vehículos diseñados por el mismo que le prepara los carros a James Bond, donde entran los migrantes. Entonces, tienen necesariamente, como pasa con cualquier modelo de corrupción pública, y casi siempre con los modelos de corrupción privada, tiene que haber una conchupancia o tiene que haber una complicidad de algún elemento público, de alguien que tenga, por mandato de la ley, la norma para supervisar y para decir sí pase, sí, él puede pasar, sí, yo revisé, sí, él está en regla, sí, él está bien. El tema de estos militares, ojalá pudiera dar comienzo, y que conste, soy de los que trata de cumplir a cabalidad la premisa de que la buena fe se tiene que suponer, la mala se tiene que probar. Todos los militares y agentes de los diferentes cuerpos que velan por la vigilancia de nuestra frontera son en principio todos inocentes y hasta demostración de lo contrario son gente que cumple con su rol. Ahora bien, el resultado nos dice que hay grandes huecos institucionales, que hay gente que coge por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? Para no hacer, como dicen algunos, para no atacar a los zurdos, por izquierda o por derecha, coge el extra y definitivamente convierte la frontera, que ya de por sí es difícil de resguardar, la convierte institucionalmente en una frontera porosa. Es importante y hay que seguir empujando a que el país construya la instalación material en forma de muro, en forma de valla, con sus 2 caminos, tanto interno como externo, que permitan hacer confluir los flujos a los puntos de paso, a los puntos de control. Ahora, en los puntos de control siempre va a haber un riesgo porque ahí va a haber gente. Eso es lo que se conoce en la logística, en la ingeniería industrial, en la ingeniería de procesos, como infraestructura más superestructura. El bloque, varilla, cemento, cámaras, es la infraestructura. Pero la infraestructura necesita ser complementada con gente que haga lo correcto, manuales y procedimientos, supervisión adecuada y finalmente que ese funcionamiento genere un resultado. Y hay que decir, el país ha estado cojo por décadas de lograr obtener el resultado de la presencia allí de esos organismos castrenses. Y esto no es, dicho sea de paso, una crítica jamás en general, no se pretende generalizar hacia todos los cuerpos uniformados, pero no es un secreto para nadie que la frontera dejó de ser un castigo para los guardias en las décadas de los 50 y de los 60 y pasó a convertirse en un premio, en una oportunidad para mucha gente sin escrúpulos y sin ningún tipo de deseo de generar un legado institucional, de convertirse en millonarios de la noche a la mañana, porque es una frontera permeable que permite el paso de todo aquello que la ley prohíbe, no debe permitir y que termina generando un daño. Eso incluye lo que se roba desde vehículos y otros aspectos en República Dominicana y va a Haití, lo que desde Haití, sin pagar ningún tipo, sin cumplir los mínimos niveles arancelarios, fitosanitarios o de seguridad, y eso incluye el tema de las armas, cruza desde allá hasta nuestro lado, y ni hablar de la presión demográfica que genera una migración sin control, donde mucha gente
accede, y no necesariamente a los mercados fronterizos, sino directamente hacia una República Dominicana que ya está agotada, sobre todo en materia de su inversión pública en salud y educación, entre otros muchos aspectos con los que ya cargamos los contribuyentes dominicanos. Por eso hay que criticar tanto dentro del proyecto de ley Nati Muerto que pretendió introducirse en el Congreso de la República, el famoso artículo 34 de ese proyecto, que pretendía cargar con nuevas figuras impositivas a personas físicas y jurídicas para supuestamente financiar a migrantes, a gente víctima de la trata, a refugiados, etcétera. Ya los estamos financiando, ya los estamos subsidiando con nuestros impuestos. De manera que ojalá que esto no sea golondrina un solo verano. Ojalá que esto no sea una excepción a la regla, ojalá que esto no sea simplemente una ave rara que no se repita. Aquí hay que, incluso a los organismos del orden, presionarlos a través de las herramientas de la ley, hacerles saber que están supervisados y que tarde o temprano, con la información que se puede reunir y levantar, se va a saber quiénes, porque si hay interés y voluntad se va a saber quiénes cogieron dinero en los bolsillos para en los puestos de paso, en los puestos de control, dejar pasar a quienes no debieron dejar pasar y punto. Así las cosas, esperemos que esto se convierta en una sana costumbre periódica, en una fiscalización permanente de lo que ocurre en nuestra frontera para comenzar a producir un orden, porque si no se detiene la entrada de agua al barco, no vamos a hacer nada. ¿Qué van a hacer con eso, guardia y policía? Pero es lógico, Felipe, que se violaron la ley. Hay que expedientarle. Hablé, pues, quizás no me escuchaste. No, yo te escuché, pero yo, reforzando tu comentario, lo que quiero saber es... La Procuraduría especializada de ese tema tiene la bola en su cancha. Tú y yo, que este tema no se nos va a olvidar. Vamos entonces... No conozco un solo guardia militar en la frontera que haya sido sometido a la justicia por trata de blanca. Lo que inspira mi comentario, y dije, lo raro de eso precisamente. Y precisamente por eso estoy reclamando que esto no sea... Dame reconstruir. Y no solo es someterlo. Por eso... Óyeme bien, escúchame, José Luis. No solo es someterlo a la justicia. Es que la justicia se encarga de dar un ejemplo con eso. Claro, después que le comprueben que efectivamente incurrieron en esos delitos. Exacto. Porque cuando la autoridad se hace cómplice y se descubre, la autoridad está supuesta a sentir todo el peso de la ley sin ningún tipo de equivocación. Un régimen de consecuencias correcto, Rosendo. Para que eso no vuelva a ocurrir. Genera, por ejemplaridad, mandarle un mensaje a los esa otros. disuasión. Y por eso, precisamente por lo extraño, por lo raro, por lo curioso, y por eso citaba que incluso aparecen los nombres de los involucrados, para vergüenza pública y para que precisamente se haga ahora lo correcto. Esa Procuraduría tiene que producir resultados, cualquiera que sean, con respecto a ese tema. E insisto y concluyo, cierro, Josefina, esto debe convertirse en algo permanente, no, como hemos criticado antes, en la política de excepciones, sino de que la ley se tiene que cumplir de manera consuetudinaria. Con esto cerramos esta participación inicial en este Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo.